On the year 2030, 10 years, 259 days and 10 hours away from now, we will be in a position where we set off an irreversible chain reaction that will most likely lead to the end of our civilization as we know it. En la Conferencia del Clima celebrada en París en diciembre de 2015, 195 países acordaron el primer plan de acción universal de la historia para atajar el cambio climático. Señor presidente, ha sido ratificada la aprobación del proyecto de acuerdo 256 de 2020 y el deseo de la plenaria que pase a sanción de la alcaldesa mayor de la ciudad. Es un camino de incertidumbre, que es un camino difícil, pero que al proponernoslo por lo menos podemos empezar a buscar la salida. Muy bien, les habla Mauricio Cárdenas Piñeros, cofundador y presidente de la Junta Directiva de la Cámara Verde de Comercio. Conmigo en pantalla en este momento están Marta Figueroa, la directora ejecutiva de la Cámara Verde de Colombia. Gracias, Marta. Slendy Díaz, nuestra líder de los foros y muy en particular de este evento que tiene una duración de 6 días. Slendy Díaz. Marta está en Cota, Cundinamarca. Slendy está en Medellín, Colombia, y las integrantes del panel inaugural, en el orden en que me aparecen en la pantalla, Claudia Martínez, directora de E3 Asesoría y ex viceministra de Ambiente en Colombia, Isabel Rimanoxi, que es la fundadora de Sustainability Mindset. También hemos trabajado juntos, al igual que con Claudia, durante más de 20 años. Y finalmente está Ángela Andrade, directora de Cambio Climático en Conservación Internacional Colombia. Antes de darle la palabra a las integrantes de nuestro panel inaugural, quiero hacer algunos anuncios importantes para lo que va a ocurrir durante los siguientes 6 días. En primer término, tendremos más de 50 horas de transmisión entre hoy, lunes 20, y el sábado 25 de septiembre. Los temas que trataremos van a ser bastante variados. Fueron en parte recomendación de Climate Group, que es la ONG británica que lleva en este momento 12 años realizando Climate Week en Nueva York, que es el origen. Los temas entonces irán desde Amazonía y saberes ancestrales hasta finanzas climáticas, pasando por COVID y cambio climático, océano y vida marina, energía renovable, economía circular y, sí, biodiversidad, para darle gusto a Ángela también. En la preparación del evento intervinieron las siguientes organizaciones. La Cámara Verde de Comercio, que representamos las 3 personas que ya anuncié inicialmente, Marta, Slendy y yo. También el capítulo de México de la US Green Chamber of Commerce, representado, y la van a ver más adelante, por Elvia Cisneros. La organización Acción Climática, representada por Jimena Tovar. Activist, revista ambiental,
representado por Slendy Díaz, aquí presente. Climate Launchpad, representado por Gideon Blau y por Fernando Flores, a quienes también van a ver ustedes intensamente. La Fundación Hidrósfera, representada por Fernando Pinzón. Green ID, también representada por Fernando Flores, desde México. Ithaca Solutions, representada por Laura Canevari. Y Kimsa, representada por Viviana Borges, a quien también ustedes van a ver el día de hoy. De hecho, el formato del día de hoy está diseñado para que sea una introducción a los 10 bloques temáticos que tendremos representados a lo largo de la semana. Le agradecemos a todas ellas, las organizaciones y las personas que las encabezan, y a nuestros socios de comunicaciones, el Grupo WL y la Corte de los Búhos, así como a los patrocinadores Willis Towers Watson, la empresa líder global en gestión de riesgos climáticos y seguros contra riesgos climáticos, y el Grupo Coomeva, que es un líder en el sector cooperativo en Colombia. Le agradecemos finalmente y de manera muy especial al programa Shark Tank Colombia y al canal Sony, que gentilmente nos apoyaron con la participación como juez de Climate Launchpad, que se ejecutará el día viernes y el día sábado durante 8 horas, 5 horas el viernes, 3 horas el sábado 25, con la participación de Alejandra Torres, que estoy seguro de que Ángela Andrade y Claudia Martínez, aquí presentes, conocen. Ella no solamente es experta ambiental, sino que, si mi memoria no me falla, también intervino en las negociaciones que se hicieron en su momento en Naciones Unidas respecto a los ODS. Eso es básicamente lo que quería decir a manera introductoria. Podemos entonces entrar en materia con nuestro panel inaugural. Voy a invitar a las panelistas invitadas a que se presenten. Esa sería la primera pregunta, y luego les comparto las otras 3 preguntas que a lo largo de esta hora aspiro a que no solamente ellas contesten, sino que generen reacciones de la audiencia. La audiencia está en este momento en 3 de los canales de redes sociales de Cámara Verde, YouTube, LinkedIn y Facebook, además de otros subcanales que tenemos. Hoy estamos transmitiendo a 8 canales. Ya también están siendo esta transmisión recibida en el Facebook Live de Climate Launchpad, tanto en Colombia como en México, para que escuchen su voz. Antes de pasar al panel inaugural, Marta y Slendy, por favor, su bienvenida breve, no más de 30 segundos. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que pues, estoy muy feliz de ver la cantidad de gente que se ha unido para esta gran actividad de la semana. Es un aprendizaje que vamos a tener todos, porque realmente, aunque hay mucho por hacer, vamos a ver muchos casos donde de alguna forma podemos ver el optimismo que podemos tener hacia la transformación que tenemos que hacer. Así que bienvenidos a la actividad, al evento, a los 6 días de transmisión, y cualquier inquietud a través de las redes sociales nos las pueden transmitir. Gracias a todos. Gracias, Marta. ¿Y Slendy? Quiero dar un saludo muy especial a todos los participantes, a todos los conferencistas. Como ven, tenemos expertos de alto nivel. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a Mauricio y gracias a todo el equipo del comité organizador. Hemos tenido un trabajo arduo, pero pues este buen resultado que tenemos es el resultado del trabajo del equipo, de la sumatoria de los esfuerzos de todos los miembros. Entonces también agradecemos eso. Y pues este es un espacio en el que vamos a lograr que la gente tenga un mejor entendimiento sobre el cambio climático, y lo más interesante, qué podemos hacer que esté a nuestro alcance para tomar acción. Entonces pues ojalá que todos aprendan mucho, aprovechen a estos expertos que nos van a acompañar, y bueno, muchas gracias, Mauricio. Gracias, Slendy. Entonces yo me voy a quedar en mi rol de moderador, y iniciamos nuestro panel inaugural. Los temas, digamos, grandísimos, son el último informe del IPCC, el Comité Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Cambio Climático,
la COP26 que se avecina en Glasgow, fines de noviembre, comienzos de diciembre, y por supuesto las recomendaciones que a partir de su experiencia y su sapiencia nos van a presentar las panelistas acerca de cómo las empresas, emprendimientos y organizaciones que están siguiendo esta sesión podrían contribuir a la acción climática. Voy a darle la palabra en riguroso orden alfabético, primero a Ángela Andrade. Bienvenida, Ángela. Cuéntanos de ti y por qué aceptaste esta invitación. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Yo pues he venido trabajando en los temas de cambio climático, pero ante todo vinculados con el tema de biodiversidad, tanto en Conservación Internacional Colombia como en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, donde estoy recién llegada del Congreso Mundial de Conservación, en donde, bueno, continúo en la presidencia de la Comisión de Manejo Ecosistémico a nivel global. Entonces, para mí es una oportunidad muy importante para poder mostrar los vínculos que hay, no solamente entre este informe tan, digamos, importante que nos presenta el panel intergubernamental de cambio climático hace pocos días, donde nos pone ya unas líneas rojas muy importantes para tener en cuenta nuestra gestión, sino también el informe que presentó el Grupo Científico de Expertos de Biodiversidad y Cambio Climático de la IPBES hace menos de un mes, y que realmente nos empieza a mostrar cómo estos elementos están vinculados, cómo no podemos ver solamente los impactos de cambio climático, sino sus vínculos con biodiversidad y con todos los demás retos que estamos viviendo, de pobreza, de salud humana, inequidad, y la urgencia de abordar estos temas de una manera integral, que es una de las principales misiones que nos está planteando los líderes de la COP26, de dejar de ver el tema de cambio climático en un cajón separado, sino empezar a mirarlo desde una perspectiva integral, porque nos afecta nuestra vida diaria, nos afecta todo nuestro comportamiento y los futuros emprendimientos que se vayan a desarrollar. Muchísimas gracias, Ángela. Ya tendremos oportunidad de profundizar en estos aspectos que tú estás comentando. Claudia, bienvenida. Gracias, Mauricio, y qué rico estar acá con ustedes. Qué linda invitación. Yo soy Claudia Martínez y bueno, he estado en temas de cambio climático desde hace muchos años. Creamos la primera oficina de cambio climático cuando fui viceministra y evolucionamos, digamos, en muchos temas dentro del ministerio. Después creé el Programa Latinoamericano de Carbono desde el Banco Latinoamericano de Desarrollo, la CAF. Se creó y se manejó desde allí. Y digamos, llevo desde E3 manejando programas ya en Colombia. Por ejemplo, hemos hecho 8 planes de cambio climático en departamentos en Colombia, incluyendo, por ejemplo, el plan de cambio climático de Cartagena, como la ciudad más vulnerable de tal vez de Colombia y de bastante de las costas en América Latina. Y además he tenido, digamos, el privilegio de ser parte del panel independiente de cambio climático del Fondo Climático Mundial. Se llama ITAP, Independent Advisory Panel, y he evaluado todos los proyectos del Fondo Climático Mundial desde que empezó. Y realmente veo la necesidad de evolucionar, cambiar, progresar hacia programas y proyectos que sean mucho más innovadores y comprensivos para llegar a las metas que nos estamos planeando. Entonces, pues muy complacida de estar acá y de poder compartir los temas con Isabel y con Ángela, Mauro. Muchas gracias, Claudia. Finalmente, Isabel, bienvenida. Veo que estás en un hotel en Denver, Colorado. En un apartamento en Colorado, cerca de Vail. Buenos días, mucho gusto a todos. Sí, para presentarme, estaba pensando que yo creo que estuve en el origen de la Cámara Verde, Mauricio, si no me equivoco, cuando 2013. A una joven se le ocurrió, yo quiero hacer algo, ¿qué podría hacer? Y se empoderó, y es maravilloso ver
la expansión, el impacto que esto ha tenido a lo largo de los años. ¿Te parece que ahora es el momento de compartir un poco sobre qué es el mindset o lo comparto después? ¿Cómo lo piensas tú? Si quieres, lo puedes compartir ahorita en el segundo turno, porque ahí vas seguramente a aludir a los dos grandes temas, el motivo del panel inaugural, el último informe del IPCC y las preparaciones para COP26. Bueno, entonces muy brevemente, mi foco, yo soy académica y mi foco de investigación es el Sustainability Mindset, y en un momentito les comparto un poco más de dónde vino esta motivación, pero bueno, justamente articulando con lo que decía Ángela y Claudia, se trata de pensar este reto que estamos viviendo de una forma integral y desde adentro hacia afuera. Y eso se los comparto ahora en un momentito. Muchísimas gracias, Isabel. Entonces, Ángela, de tu último viaje, estuviste, si no estoy mal, en Marsella. ¿Qué te quedó? ¿Qué digamos, componentes de no solo el informe del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, sino todo lo que ahí se debatió? Ya nos lo estabas adelantando. ¿Cuál sería la preocupación y, como les comenté en la preparación de este panel, la esperanza en el horizonte respecto a esas materias? Sí, Mauricio. Bueno, pues normalmente los Congresos Mundiales de Conservación de la OICN, que es una organización que agrega gobiernos, ONGs y grupos indígenas, por primera vez creo que, y siempre estas reuniones se hacen en preparatoria a las reuniones de biodiversidad, y esta vez tenía una importancia fundamental porque estamos muy próximos a iniciar la COP15 de biodiversidad en China, que se va a iniciar de manera virtual. Pero sin la menor duda, el mayor mensaje que nos queda de estas negociaciones es que los temas hay que empezar a verlos de una manera integral. E históricamente, estas convenciones de Río empezaron a trabajar de manera separada, y en una negociación de biodiversidad hablar de cambio climático era imposible, y al revés. Entonces, hoy en día creo que el gran punto que nos queda, digamos, la gran lección que nos deja el informe del IPCC, que es el primero de 3 que van a salir, estamos pendientes de lo que va a pasar en febrero y en mayo del año entrante, es el informe de la ciencia, donde nos está mostrando los impactos específicos ya del cambio climático, digamos la ciencia del cambio climático. Y ahí lo más importante de resaltar es el tema de que las proyecciones que nosotros veníamos haciendo nos decían que la temperatura, digamos, global se iba a alcanzar de 1,5 grados, que son las metas del Acuerdo de París, a finales del siglo. Sin embargo, estos nuevos análisis nos muestran una altísima probabilidad de que estos eventos ocurran mucho antes, dado que nosotros pues estamos incrementando de una manera significativa los impactos en el cambio climático por las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto nos lleva a que los 10 años que a todos se nos dijo que esta década es una década definitiva para la acción climática, pero también para la acción contra la pérdida de biodiversidad, del 2020, que ya estamos en el 2021, al 2030. Y esto significa también que las acciones que se vayan a implementar, que vamos a hablar después, posteriormente, como la mejor respuesta que tenemos a la mano, que son las soluciones basadas en la naturaleza, y después les explicaré esto en qué consiste, que es un tema que ha venido desarrollando la OICN y que recientemente elaboramos y lanzamos un estándar global para su adecuada implementación, van a ser más efectivas si se van a implementar en estos próximos 10 años. Estos próximos 10 años, que ya son 9, son definitivos para dar una respuesta integral a las crisis que nos estamos enfrentando, porque ya después puede ser demasiado tarde. La curva de emisiones tiene que caer sí o sí máximo en el 2030 y de una manera acelerada.
Y solo para terminar en esta reflexión, en el día viernes de esta semana pasada, no sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de mirar, la Convención de Cambio Climático presentó el estado actual de las contribuciones nacionales determinadas de todos los países, con una señal pues muy preocupante, que si bien por un lado el IPCC nos está poniendo una línea roja muy fuerte, por el otro lado la evaluación de las contribuciones nacionales determinadas a 17 de septiembre del 2021 no van a llevarnos a cumplir con la meta del Acuerdo de París. Esto nos exige que para la COP26 digamos que los planes nacionales van a tener que ser muchísimo más agresivos. En muchos casos se van a tener que mínimo duplicar los esfuerzos, porque si no, pues con alta probabilidad vamos a llegar a final del siglo a niveles del orden de 2,7 grados centígrados, lo cual va a tener implicaciones, como estaba muy claramente esbozado en el video de Greta, de cambios irreversibles, pero también de un alto sufrimiento de comunidades vulnerables en todo el planeta. Esa es un poco la realidad que se nos pone de una manera más fuerte, pero eso lo que nos hace es que nuestra respuesta tiene que ser igualmente fuerte. Es como cuando se caen todas las bolsas de mercado y entonces el rebote tiene que ser muchísimo más agresivo y fuerte, y esa es la expectativa que tenemos en una reunión como la de hoy y como la de toda la semana, abrir esa necesidad y esa urgencia de innovación y de respuesta de todos, porque pues ya no es un tema de gobierno, es un tema de todos nosotros. Muchas gracias, Ángela. Tenía mi micrófono desactivado. Suena en tus palabras que hay más motivos de preocupación que de esperanza. La parte de esperanza que tú señalaste es esa toma de conciencia de que como vamos mal. Claudia, en tu perspectiva, ¿qué, pues sí, Mauro, digamos, qué señales de esperanza ves? Yo tengo, digamos, como la disyuntiva, ¿no? De lo que está pasando y lo que produce y lo que nos dice el IPCC. Digamos, los impactos del cambio climático van a volverse peor. ¿Cuánto peor? Depende de lo que hagamos hoy. Y digamos, por la inercia de los sistemas geofísicos, el cambio climático y los eventos climáticos se están intensificando, y eso lo estamos viendo todos los días. Y eso pasará por los siguientes 2 décadas, así paremos hoy las emisiones. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en temas como el incremento del nivel del mar. Cuando uno ve lo que está pasando en Cartagena, ya lo están midiendo, ya es real. Entonces, no, hay veces que estos escenarios de pensar en el futuro y no de ponerse hoy a ver qué está pasando, un poco nos resta la importancia, ¿no? Ahora, el IPCC tiene 5 escenarios, del más optimista, que es el SSPA de 1.9, que tiene más o menos 50% de chance de mantener la temperatura en 1.5. Eso es 50%, Mauricio. Entonces, pues realmente todavía hay gran incertidumbre. Y en el escenario más pesimista habla de más de 4 grados centígrados. Por lo tanto, sí hay preocupación. Realmente lograr estas cifras es muy difícil. Cuando uno lo ve desde el punto de vista, sin embargo, de los sectores, y quiero hacer rápidamente acá, yo creo que para entrar, cuando uno lo ve desde el punto de vista de la energía, para llegar a la trayectoria de 1.5, la optimista, pues lo que tenemos es que tener muchas renovables que están proyectadas a suplir el 79 a 85% de la electricidad al 2050. La generación eléctrica con una mezcla de energía nuclear, de combustibles fósiles, con alternativas de capturar y almacenar carbono. Y ahí yo veo optimismo, porque yo veo, por ejemplo, que en el tema de la energía sí hay mucha innovación, sí hay muchos temas pasando, y sí hay, digamos, un cambio tendencial en la forma en que utilizamos la energía. Ahora, si uno ve en las emisiones de la industria, pues otra vez, para llegar a ese escenario de 1.5, lo que pasa es que las industrias van a tener que meterse mucho más en innovación. Se estima que más o menos el 65 a 90% de las industrias tienen que, digamos, bajar sus emisiones.
Y eso lo pueden hacer no solo con prácticas, digamos, de electrificación, como ya hablé, sino, por ejemplo, de hidrógeno, de soluciones de productos, de forrajes biosostenibles, de tecnologías para capturar carbono. Entonces, ahí veo optimismo, Mauro, porque ahí lo que nos llama es utilicemos la ciencia, la tecnología, la innovación. Ahora, cuando lo vemos en los sistemas urbanos y de infraestructura, pues realmente lo que nos dice es que el transporte se estima que sea eléctrico hasta en un 35 y 65%. Lo que tenemos hoy es un 5%. ¿Te imaginas lo que eso revoluciona la industria, digamos, vehicular? Eso sería maravilloso. Y lo mismo, digamos, en la forma en que construimos ciudades. Lo que nos dice es, tengan mucho más áreas verdes, repiensen la ciudad, absorben, digamos, el CO2, realmente repiensen la forma en que viven. Y eso también se me hace que es un llamado muy entusiasmante. Le dejo a Ángela, digamos, el tema que a mí más me gusta, pero digamos, el tema más importante es cómo hacer esto en el cambio de uso del suelo en general. Y ahí, pues, es el tema más preocupante. Un país como Colombia, el 50% de las emisiones vienen del cambio de uso del suelo y todo el tema forestal. Y ahí lo que dice es, miren, hay que cambiar rotundamente como estamos haciendo el mundo, más o menos hay que conservar y restaurar el 50% del planeta para poder seguir como estamos y generar además co-beneficios de servicios ecosistémicos. Y ahí el reto es duro. Yo que estoy viviendo esto porque manejo la coalición para la alimentación y uso del suelo, pues estoy viendo que el sector privado poco se está metiendo en repensar este tema y ahí las inversiones las veo las más necesarias y en las que menos se está metiendo el sector privado. Dejo ahí por qué. Ok, muchísimas gracias, Claudia. Entonces, en efecto, actuar hoy es la luz de esperanza, porque no importa que hagamos, que reversemos la forma como estamos produciendo y consumiendo, ya no hay marcha atrás, pero sería peor si no actuáramos hoy. Total, y quiero simplemente una acotación, Mauricio. Mañana es la cumbre de sistemas alimentarios de las Naciones Unidas. Espero que la gente no compita con tu evento, pero sí la vea por lo menos en 2 cámaras, porque es absolutamente importante que cambiemos los sistemas alimentarios. Es tal vez la forma más necesaria de cambiar todo esto y ahí está también todos los temas que me imagino Ángela va a contar. Ok, correcto. Muchísimas gracias. Para la audiencia que pueda verlo en 2 cámaras y o ver en diferido alguno de estos 2 eventos, este en particular ustedes lo pueden seguir en diferido en el canal del YouTube de la Cámara Verde de Comercio. Entonces, Isa, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Elvia, si me acompañas con lo visual. Brevemente yo quería contar un poco la historia de cómo yo llego a este tema y realmente subrayando la emergencia, la urgencia de acción que tenemos en este momento. Yo lo llamo la autopista. No sé si me parece que no se está cargando. Antes de esto hay una imagen si te vas a la imagen anterior, Elvia. Yo lo llamo la autopista porque pienso que es una forma acelerada de lograr la transformación que tenemos. Bueno, la imagen anterior era una autopista, no importa. Entonces, déjenme que les comento cuál es la historia que me ancló en este tema del Sustainability Mindset. Hace unos 15 años yo estaba muy preocupada pensando cuál era el impacto que algunos líderes, empresarios estaban haciendo en forma positiva, transformando sus organizaciones. Tenían un impacto ecológico, a veces un impacto social. Y viendo estos casos de excepción, ahí está la autopista. Viendo estos casos de excepción, me pregunté por qué algunos líderes toman esta ruta, por qué algunos se preocupan de cuál es el impacto que ellos están haciendo y cómo podrían mejorar este impacto, ya sea en el ambiente o en lo social. Y mi motivación era si entendiéramos lo que saben
o cómo piensan, si pudiéramos entender si hay algunos aspectos que podemos desarrollar en forma intencional, entonces no habría que esperar alguna excepción aquí y allá, sino que podríamos intencionalmente desarrollar una nueva generación de líderes, mucho más conscientes y enfocados en cuál es la diferencia que quieren hacer en el mundo. Entonces, así empezó mi investigación. Si puedes avanzar otro slide más. Entonces yo estaba preocupada no solo en las conductas, si avanza un slide más, sino en la parte no visible. Y quería entender cuál es esta forma de pensar y de ser que tenían estos individuos. Porque las conductas era lo visible, pero la parte de abajo del iceberg no se veía y yo quería entender esto. Entonces, si avanzas un slide más, por favor. Esto tenía importancia. Un slide más, por favor, porque así como ustedes saben de la historia del Titanic, lo que hundió el Titanic no era la parte visible del glaciar, era lo que no se veía. Y yo estaba muy como muy sensibilizada, perdón, por cuáles eran estos componentes no visibles, estos motivadores de las conductas. Y entonces encontré una serie de aspectos que a lo largo de de la última década estamos ahora desarrollando en educaciones en universidades de higher education alrededor del mundo. Y aquí les muestro algunos ejemplos de cuáles son los factores obstaculizantes para la transformación. Si ustedes piensan, bueno, nosotros queremos personas que tomen decisiones más centradas en el ecosistema, con una visión más integral, como decía mi colega. Entonces tenemos factores obstaculizantes que son la visión desde uno mismo, el egocentrismo, solo centrado en lo que necesito yo ahora para mi éxito personal. De eso tenemos que pasar a un ecocentrismo o un cosmocentrismo. También es muy común escuchar, bueno, mira, esto no es mi responsabilidad, esto es el gobierno, esto es la ciudad, me supera, es todo muy grande, ¿qué puedo yo hacer? Y pasar de ahí a entender cuál es mi contribución, de qué forma yo estoy contribuyendo a los problemas antes de las soluciones, cómo yo soy parte del problema, porque a partir de ahí se genera una disonancia cognitiva entre lo que yo quiero ser y lo que me descubro siendo. Con muchas conductas automáticas. En el día a día tenemos cientos de conductas automáticas que no están ayudando a las soluciones. Cómo descubrirlas, reflexionar, descubrirlas, de ser más conscientes, porque entonces tenemos oportunidad de cambiar. Cuando es automático, no podemos cambiar. La prioridad y el foco en el corto plazo. Recién estaban mencionando, bueno, cómo funcionan los mercados, con el foco en el corto plazo y cómo podemos expandir, necesitamos expandir este corto plazo a también considerar cuáles son los impactos y consecuencias de nuestras acciones hoy en el largo plazo, en el medio plazo. La naturaleza como un recurso natural, algo a lo que yo puedo utilizar y después descartar y pasar de esa visión instrumental a la experiencia de unidad con la naturaleza, porque no estamos separados, no hay nada que hacemos que esté fuera de la naturaleza. Un enfoque racional, lógico y analítico de la realidad que fragmenta para entender, deconstruye. Tenemos que volver a construir, a reunir esas partes y tener una visión más holística de lo que estamos haciendo, también integrando los sentimientos y el saber ancestral, la espiritualidad. Foco en los bienes materiales, esto es algo muy común en todas nuestras culturas corrientes, del foco en la acumulación y cómo podemos integrar, reintegrar esto que hemos disociado el corazón, hemos disociado el alma. ¿Cómo lo podemos volver a integrar? ¿Cuáles son estos valores? Y fundamentalmente, ¿cuál es nuestro propósito de vida? Una pregunta que nos toca hacernos más frecuentemente.
Otro eje es el ritmo acelerado en el que estamos viviendo, que nos lleva a tener conductas automáticas y reactivas en vez de detenernos a pensar, espera un momento, ¿esto qué impacto va a tener? Estos son solo algunos ejemplos, pero yo les quería dar un pantallazo de cómo trabajando con los aspectos internos. ¿Y puedes avanzar un slide más? O si quieres, Isa, como mi siguiente pregunta, antes de hacerle la palabra a los que nos envían preguntas y comentarios, va a girar alrededor de qué se puede hacer. Entonces, podemos diferir esa presentación para después de que estén Ángela y Claudia. Entonces, Ángela y Claudia, teniendo en cuenta, y por supuesto Isa, que nuestra audiencia está conformada fundamentalmente por actores económicos, por líderes de empresas y por líderes de emprendimientos y seguramente organizaciones de apoyo a unos y a otros, ¿qué recomiendan ustedes hacer? O sea, no estamos en una sin salida. Isabel nos acaba de recordar que primero, nosotros también somos naturaleza, y segundo, no nos tenemos que esperar a contribuir solo a las soluciones, sino a inhibir lo que nos está generando el problema. ¿Qué recomendarías, Ángela? Bueno, sin la menor duda, creo que uno de los mayores, digamos, temas que están hoy en día a disposición también para la implementación y la respuesta a estas grandes crisis es lo que conocemos a nivel global como las soluciones basadas en la naturaleza, que para esto la UICN pues dio una definición que se adoptó en el Congreso Mundial de Hawái, donde básicamente se refiere a acciones de protección, de manejo sostenible, de restauración de ecosistemas naturales y modificados para poder abordar de una forma integral todos los grandes retos globales, que incluyen los temas de cambio climático, los temas de pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas, pero también los temas que estábamos mencionando como de salud humana, inequidad, etc. Entonces, este tema ha venido, digamos, y ustedes podrán ver que se ha incluido, por ejemplo, en el Manifiesto del Clima de Naciones Unidas, ha venido siendo promovido por muchísimas organizaciones mundiales, y por eso la UICN trabajó y el año pasado lanzamos un estándar global con el interés de dar unas bases de entendimiento unificado para lo que es y lo que no es soluciones basadas en la naturaleza, porque en muchos casos, de pronto, en esta carrera, que es una carrera, estamos todos en una carrera de aquí al 2030, donde necesitamos aumentar esa ambición. Ese es el mensaje claro que nos queda. Tenemos que garantizar que nuestras acciones se implementan con la mejor calidad posible, por eso la urgencia de establecer este estándar, un estándar facilitador muy vinculado a los procesos de desarrollo sostenible, y en este momento estamos trabajando, y es un tema que debatimos recientemente en el Congreso de Marsella, buscar alianzas con otros sistemas de certificación global, de manera que podamos, digamos, construir sobre lo construido y poder involucrar este tipo de aproximaciones en el sector rural, porque sabemos que el gran, digamos, Claudia lo mencionó, de uno de los factores centrales de transformación del uso de la tierra son los que más inciden hoy en día, pues en nuestros países, en las emisiones que tenemos de gases de efecto invernadero, pero también en la segunda causa de pérdida de biodiversidad. Y todo esto, la urgencia es de abordarlo integralmente. No podemos seguir tomando acciones aisladas, porque esto nos va a generar muchos trade-offs, muchas transferencias a nivel ecosistémico, a nivel social, y no tenemos tanto tiempo para decir, uy, si no hubiéramos hecho esto, hubiéramos podido de pronto no tener estas consecuencias. Entonces, el estándar se enfoca mucho en el abordaje a los retos sociales, en la importancia de mirar estos problemas a nivel de paisaje, incluyendo los factores de riesgo, donde el riesgo climático es un factor esencial, incluyendo los factores económicos, que este es un tema
que ahora también está pendiente en la agenda de la COP26, que es el tema, por ejemplo, de los diferentes instrumentos de mercado, incluyendo los mercados de carbono y otras opciones de valoración económica que realmente reflejen el costo real de los bienes y servicios de la naturaleza, incluyendo los temas de transferencias sociales, incluyendo los temas de que siempre, y ese es un criterio fundamental en las soluciones basadas en la naturaleza, que tenemos que demostrar una ganancia neta y positiva en biodiversidad e integridad ecológica. También el tema de todas las salvaguardias indígenas y de garantizar enfoques basados en derechos, así como otros temas de incidencia e impacto en política pública. Entonces aquí hay una invitación también a todos a que busquen en la página de la UICN, en todas las redes que nosotros tenemos, porque estamos consolidando también de manera urgente una comunidad de usuarios para garantizar que haya un diálogo entre emprendimientos que están desarrollándose en diferentes sectores para poder, digamos, compartir lecciones aprendidas y para poder incidir de una manera positiva en esta lucha pues de la urgente de la reducción de emisiones y de la lucha contra la pérdida de biodiversidad. Entonces, nosotros creemos, y yo creo que, digamos, el valor de las soluciones basadas en la naturaleza es que son de fácil acceso. Nosotros venimos haciendo una cantidad de prácticas muy, digamos, en sectores, por ejemplo, del uso de la tierra, en la agricultura, pero estamos haciendo mucho énfasis en la agroecología, por ejemplo, en la agricultura regenerativa, en la restauración ecológica, pero que tenga un impacto directo en la biodiversidad, que no, porque hoy en día conocemos muchas experiencias de restauración a nivel global que lamentablemente no nos demuestran una ganancia neta en biodiversidad o no están cumpliendo con una serie de temas asociados a los derechos de las comunidades y de los grupos locales, y tampoco incluyen el conocimiento tradicional, que es otro de los elementos claves del estándar. Entonces, creemos que realmente es una forma colaborativa de poder utilizar todo este conocimiento, también en este caso no solo de las prácticas, sino también de los estándares que se vienen desarrollando, para poder potenciar ese cambio transformador urgente que necesitamos para poder realmente sobrevivir la crisis y con un menor impacto social y con una menor, un menor daño. O sea, el daño está hecho, pero el daño es como cuando la alerta cuando empezó el COVID, ¿no? Al comienzo estábamos todos paniqueados, agarrados, aterrados, y poco a poco vinieron una cantidad de medidas y de acciones que nos han permitido sobrellevar esto de una manera, digamos, no tan dramática, pero que nos exige indudablemente, como lo mencionó Claudia, como lo menciona Isabel, un cambio de comportamiento radical. O sea, lo que hace 10 años era visto como que, uy, eso es lo que hay que hacer. Ahora nos toca hacer unas reflexiones profundas, pensarlo 3 veces antes de comprar algo y de saber uno muy claro hacia cuál es la ruta de sostenibilidad de esos productos y de esas acciones. Entonces, como no nos podemos ir en el detalle de entender el alcance por ejemplo, de un estándar como esto, sí es una invitación a que formemos parte de esas trayectorias que se están dando a nivel global y que van a tener un eco fundamental en la COP26. Nosotros vamos a presentar en la COP26 el Comité Internacional de Seguimiento del Estándar con todos los elementos, digamos, que van acompañando. Ok, entonces hay 2 palabras que están haciendo carrera en las intervenciones de ustedes. Una de ellas es prácticas de producción y de consumo, y por supuesto la necesidad de adoptar comportamientos no solo desde el punto de vista macro, sino individuales. Claudia, ¿qué recomendaciones le haces a nuestra audiencia? Pues gracias, Mauricio. Pues realmente hay que limitar, digamos, el calentamiento global y ojalá llegar a la trayectoria de 1.5. Y esto realmente requiere de alternativas para remover el dióxido de carbono.
Y el orden que dice el IPCC es llegar a remover de 100 a 1000 gigatoneladas de carbono para el siglo XXI. Eso es un montón. Digamos, las tecnologías probadas incluyen, por un lado, lo que yo dijo Ángela, la forestación y la reforestación, la restauración de los suelos y el secuestro del carbono en los suelos. Y también, digamos, están todas las tecnologías de capturar carbono y almacenamiento, lo que se llaman las BECS, ¿no? Carbon Capture and Storage. Y realmente ahí también hay nuevas tecnologías, inclusive para capturar el carbono en el aire. Ahora, estas últimas dos tecnologías son caras. Y realmente requieren, digamos, desarrollos tecnológicos todavía un poco más avanzados. Entonces, yo creo que lo más importante, como dice Ángela, es volver a esas tecnologías probadas, que son la forestación, la reforestación, el uso del suelo, capturar carbono en los suelos, restaurar, regenerar, la agricultura regenerativa. Y ahí, digamos, el uso del suelo puede tener grandes impactos también en la agricultura y en los sistemas alimentarios, en la biodiversidad, y todo lo que ya dije de los servicios ecosistémicos. Para eso, obviamente, se necesita una gobernanza efectiva y se necesita regular los trade-offs, ¿no? Porque es que hay muchos trade-offs en todo lo que estamos haciendo hoy en el mundo para remover el carbono en la tierra. Ahora, lo más importante también es, digamos, la combinación en general de lograr menos demanda de energía, menos consumo de materiales en todas sus formas y un consumo de comida mucho más baja en emisiones. Y eso, digamos, es lo que nos va a llegar a una trayectoria a 1.5 grados, también teniendo, digamos, esto acompañado en la erradicación de la pobreza, en la disminución de la inequidad y en lograr realmente lo que llamamos, digamos, desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que es esa combinación lo que nos va a llevar, digamos, a pensar en esto, ¿sí? Realmente yo creo que hay que sumar coaliciones público-privadas para lograrla. Esto no lo pueden lograr solo los gobiernos, las industrias y las empresas tienen que estar ahí. Tenemos que realmente lograr financiamiento mezclado, atraer por cada pesito gratis que tenemos, sumar mucho más del sector privado y lograr que el sector privado realmente invierta en todas estas nuevas tecnologías para lograr lo que estamos proponiendo. Realmente hay que hacer, digamos, apoyar a los científicos, hay que apoyar a los científicos y a los gobiernos en esta lucha. Esto no puede ser una lucha del IPCC y de algunos gobiernos por aislado, acá tenemos que estar todos. Y realmente también hay que adaptarse a los cambios inminentes y realmente todas las formas, no solo de mitigación, sino de adaptación, tienen que ser muy potentes. Y ya sabemos acá pues que son las pequeñas islas, las zonas costeras, las personas más vulnerables las que van a tener que sufrir mucho más. Y cómo lograr, digamos, todo este tema mirado a la adaptación va a tener que ser un esfuerzo de todos y para todos. Muchas gracias, Claudia. En anticipación a la respuesta al cómo de Isabel, las invito, Ángela, Claudia, a que por el chat privado pongan sus datos de contacto para también proyectárselos al público aquí en pantalla, por favor. Entonces, Isabel, compartimos de nuevo la pantalla en la que estábamos y nos vamos para el cómo. Para el cómo, sí. Es muy interesante porque si avanzas un slide, por favor. El abordaje y uno más, porque este cuadro tiene unos títulos. Ahí está, muchas gracias. El abordaje que estamos haciendo, que escuchamos más, es el bien pragmático, es el funcional, donde estamos buscando a nivel individual cuáles son las conductas que queremos, cuáles son los hábitos que necesitamos cambiar, hábitos alimenticios, de transporte, de consumo, cuáles son las iniciativas que otros están haciendo que nos pueden inspirar y cuáles son los roles de liderazgo que tenemos que adoptar o que necesitamos urgentemente. También a nivel colectivo, vemos el enfoque en cuáles son las nuevas regulaciones que necesitamos, cuáles son las innovaciones tecnológicas de que disponemos o que tenemos que desarrollar, cuáles son sus soluciones o programas y cuál es el rol de las instituciones
en todo esto. Todo esto viene complementado con un área que lamentablemente ha estado un poco descuidada, desbalanceada, diría yo, ¿no? Que es el área, la columna del área interna. Y aquí estamos, yo me refiero a cuáles son los valores del individuo a nivel individual, cuáles son sus creencias, cuál es el propósito de vida de una persona, cuál es la misión de este líder, la misión mía, cuáles son los factores que hacen que yo sea quien soy yo, cuáles son mis anclas de identidad. Porque este es el centro, es la parte no visible del iceberg que me motiva desde adentro a tener un rol particular en este reto que estamos viviendo. También a nivel colectivo hay una dimensión interna. Estos son los supuestos compartidos, donde, por ejemplo, bueno, todos sabemos que es importante tener más confort, todos sabemos que es importante ser exitosos, pero a ver si definimos nuevamente qué significa el éxito desde este ángulo donde estamos hoy parados. ¿Qué significa el confort? ¿Qué es lo que necesito versus lo que deseo? Estos son supuestos colectivos que estamos viviendo sin explorarlos y que nos toca ahora revisar cuáles son estos paradigmas de opciones duales, o el planeta o mi rentabilidad, ¿no? Oh, no, tengo que elegir mi rentabilidad, cuando en realidad no funciona uno sin el otro. Sin planeta se acaba la rentabilidad. Así que tenemos que pasar de un paradigma dual que viene desde más de 500 años, lo venimos utilizando, así que estamos muy cómodos, a revisar estos aspectos internos también a nivel colectivo. Y como decíamos recién, tenemos la tecnología, decía Ángela y Claudia, tenemos la tecnología, tenemos los recursos, entonces nos falta esta decisión interna. Un poco así cuando yo hablo de la motivación intrínseca, estaba pensando cuando los padres dicen, ay, mira, este joven te conviene, porque sí, porque es muy importante, porque es una persona que tiene estas cualidades, y uno está, ay, yo no sé, pero si mi corazón va ahí o no. O dice, ay, esta joven, sí, esta no, me gusta para nuera, sí, pero no alcanza la explicación racional de por qué algo es bueno. También tiene que venir la motivación intrínseca. Y esto es lo que se puede desarrollar. Aquí en este esquema que está mostrando en la pantalla ahora, hay obviamente muchas posibilidades de accederlo, pero estas son las 4 áreas de contenido que yo he estado trabajando con profesores en más de 180 universidades en 55 países. Ellos están desarrollando en los futuros líderes estos aspectos. Y si vas uno para atrás todavía, está del pensamiento sistémico, la perspectiva sistémica, como decía Ángela antes, hay que pensar de esto en forma integral, holística. Hay que entender la cosmovisión ecológica, no solo una cosmovisión basada en mi área funcional, y sea que yo trabajo en mercadotecnia, en estrategia, en acceso a los mercados. Necesito tener una cosmovisión ecológica como preparación para tomar decisiones más estratégicas y que tengan un mejor impacto. La inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Y aquí, pensando en tu síntesis, Mauricio, yo estaba pensando en 3 palabras. ¿Cuál es mi contribución? ¿De qué forma yo estoy siendo parte del problema? Es una pregunta clave. La segunda pregunta clave es, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué diferencia quiero hacer yo en el mundo? ¿Qué legado quiero dejar para que mis hijos, mis nietos, se acuerden de mí como la persona que... Y no importa qué tan grande mi alcance, eso es lo que me toca hacer, porque si estoy vivo hoy tengo un rol para cumplir. Entonces, en la pantalla siguiente quería citar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, donde él dice que el cambio no es solo de las instituciones y de los procesos. En primera instancia se trata del mindset.
¿no? Esta motivación interna. Y si avanzas uno más, quería compartir algunos recursos para la gente que le interesa este tema y después eso lo puedes compartir. También está mi dirección de contacto ahí. Muchísimas gracias, Isabel. Entonces, quiero proyectar algunas de las preguntas y comentarios que nos han llegado. Voy a empezar por una de los últimos comentarios de Mariana Atán desde Argentina, en donde dice lo siguiente, es una pregunta. Estimado panel, entonces esta pregunta va para todas las tres. ¿Cuántos años hace que sabemos y venimos escuchando lo mismo? ¿Quién lo quiere abordar? Bueno, yo podría hacer una pequeña anotación. Es verdad, pero nunca habíamos tenido un lenguaje tan fuerte de parte del IPCC. Creo que esa es una de las mayores contundencias que tenemos, un sentido de urgencia y de responsabilidad para poder salir de esta crisis. Creo que por primera vez el informe del IPCC nos pone este tipo de lenguaje y de necesidad de incrementar de una manera urgente la ambición y de las graves consecuencias de no actuar ya. Y yo complementaría que es que ya hay mucha más información científica. Lo que nos dice el IPCC es que, miren, ya tenemos, esto es verdad. Ahora, los que no lo vean, pues estaban los incendios de California, estuvieron las inundaciones en China. Mejor dicho, es que es tan obvio que así no nos lo diga el IPCC, lo estamos viendo. Isa, ¿tienes alguna reacción? Yo estaba pensando en el dentista. Tú sabes eso cuando dices, ay, tengo que ir a ver al dentista, y vas el día que te estás muriendo de dolor. Yo creo que ahora este dolor del ecosistema, el dolor que nos produce cuando vemos imágenes de todo el mundo, de comunidades impactadas por fenómenos climáticos, sociales, de desplazamiento, migraciones, este dolor que nos llega al alma es el dolor que nos empieza a mover, a decir, tengo que hacer algo, no puedo yo estar mirando esto, ¿no? Muy bien, en un tema relacionado, nuestro colega Henry Velázquez desde Funza, Cundinamarca, en Colombia, dice lo siguiente: para ser realista, lo único que generará acciones de fondo es lo mismo que hemos visto de la reciente pandemia. Acciones de fondo solo cuando haya 4 millones de muertos al día por el caos climático. ¿Comentarios? Sí, lastimosamente, Henry, yo creo que lo estamos viendo y hay países que empiezan a reaccionar, digamos, cuando tienen los ciclones o cuando tienen, digamos, los incendios o cuando tienen las inundaciones. Y ahí ha habido también muchos muertos, ¿no? Entonces, y esto es lo que, digamos, tendencialmente nos dice el IPCC, va a seguir pasando si no tomamos medidas. De hecho, nos toca adaptarnos en los siguientes 10 años a que eso va a seguir pasando en 2 décadas, así hoy disminuyamos las emisiones a 0. Entonces, el tema no es que no lo estemos viendo, lo estamos viendo. Ya hay muertos por el cambio climático en muchos lugares del mundo, ya hay muchas devastaciones, muchas pérdidas económicas. El tema es que los gobiernos no solo pongan metas ambiciosas, porque es que poner metas es fácil, es cumplirlas, es lograr entre todos realmente acciones contundentes para detener el cambio climático. Yo agregaría, pues ahora, por ejemplo, en la reunión que tuvimos hace pocos días, hace una semana, el gobierno alemán, que ha sido uno de los grandes digamos, impulsores de acciones de adaptación basada en ecosistemas, ahora de soluciones basadas en la naturaleza. Ellos mismos comentan el impacto que tuvo las recientes inundaciones que vimos en el centro de Alemania. Entonces, sin duda,
esto está afectando nos está afectando a todos. Siempre se veía que Bangladesh está en una zona con altísimo nivel de vulnerabilidad, entonces, o los países en vía de desarrollo, pero cuando esto ya empieza a afectar de una manera directa las posibilidades mismas de desarrollo de países desarrollados, para ser redundantes, esto se vuelve ya un imperativo. Ya, digamos, no hay otra opción, ¿no? Entonces, si no se hace ya, y esto quiero señalarlo, digamos, el documento reciente que las mismas Naciones Unidas sacaron el viernes pasado, o sea, las contribuciones de los países más contaminantes tienen que incrementarse significativamente, desde ahorita hasta la COP. No todas han mostrado sus índices actualizados, pero los países desarrollados van a tener que hacer un esfuerzo muy fuerte adicional, porque si no, no se va a lograr la gran meta de doblar la curva para el 2030. Y de eso depende en gran parte el nivel de los impactos que vamos a tener y el sufrimiento que vamos a tener. Isa, ¿algo que agregar? A mí lo que me da esperanza es que veo que estamos en un momento de sándwich, donde desde el exterior nos viene todo este llamado que nos pega en la cara, todas estas imágenes, esta realidad. Y desde abajo tenemos una generación de jóvenes, hasta de 10, 11 años, que empiezan, esa es la realidad de ellos, y ellos dicen, por supuesto que hay que hacer algo, como que no vamos a hacer nada. La vida de ellos está apenas empezando. Y ellos tienen una visión tan natural de por supuesto que hay que hacer algo, que está empujando a los padres, a los hermanos mayores, a las familias. Yo no trabajo con niños, pero trabajo con jóvenes universitarios a través de esta red que yo les comentaba, y más de 30.000 estudiantes por año son impactados por estos profesores en todo el mundo. Y lo que vemos es que ellos lo tienen totalmente claro. Ellos nada más necesitan el lenguaje y decir, bueno, a ver qué puedo hacer yo, a ver qué puedo hacer yo. A ver, ayúdame a que yo pueda hacer cosas, mis habilidades, competencias, tecnología, ideas. Ellos ya están listos. Los que están más lentos son los que estamos como arraigados, así lo venimos haciendo desde toda mi vida y cómo tengo que cambiar esto. Pero está la fuerza. Que ustedes tienen niños en la casa, ustedes saben que cuando el niño quiere algo, no, al final ustedes lo terminan haciendo. Así que hay una fuerza que está viniendo ahí que es la que nos va a ayudar. Y esto a mí lo que me da esperanza. Muy bien, todo lo bueno tiene fin. Voy a proyectar 2 intervenciones finales, ya no para comentarios de ustedes, porque ya tenemos a la persona que la sigue a ustedes en presentación en espera. Mariana Tan, de nuevo, desde Entre Ríos, Argentina, concluye, como ustedes lo dijeron, y como un símbolo de lo que está hacia adelante en estos 6 días, Aldemar Pérez, desde Acacias Meta, nos dice, nosotros estamos haciendo nuestra parte. No importa que el gobierno no nos apoye, el tema de la conciencia no es prioritaria. Y esa es una realización que mañana a las 10:30 de la mañana, nuestra Greta Thunberg, que es un niño de 12 años, Francisco Vera, les va a presentar a ustedes. Ustedes son bienvenidas cuando quieran regresar, siguiéndonos en nuestras redes sociales. Y mañana él va precisamente a aludir a lo que en su movimiento de niños, él tiene 12 años, está desarrollando. Como dato curioso, en este fin de semana leí que él se acercaba a los 64,000 seguidores en Instagram. Entonces, por algo se empieza, ¿cierto? Entonces, no me queda más que agradecerles, Claudia, Ángela. Voy a proyectar los datos que ustedes escribieron aquí en pantalla. El de Isabel ya quedó también divulgado. Entonces, pueden contactar ustedes a Ángela en Conservación Internacional en estas 2 direcciones electrónicas. Aconsejo, esto lo he aprendido de mis hijos. Uno no escribe, uno toma fotos. Tómele foto a la pantalla y así se quedan con
la información sin ningún problema. Y los datos de contacto de Claudia, que lidera E3 Asesorías, se los comparto a continuación. Aquí le toca a uno ser diestro. Cuando uno no aprendió mecanografía, ya empezó mal. Aquí tenemos entonces el correo de contacto de Claudia y su página de web es lo mismo, e3asesorías.com. Muchísimas gracias, ha sido el mejor panel que hubiéramos podido tener para inaugurar este evento. Las esperamos a ustedes, ojalá nos envíen, como lo hizo Mariana, como lo hizo Henry, como lo hicieron otras personas, comentarios al tiempo que están viendo las intervenciones de las demás personas. Nos preciamos de ser una forma de visibilizar los llamados casos de éxito, los pequeños proyectos de acción climática que han hecho la diferencia para sus comunidades. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias. Gracias, adiós. Gracias.